Tu vida con estilo, al estilo Brown. Y desde La Aguja, aquí en Baja California Sur, me da muchísimo gusto estar en el lugar de Philippe Danigo, que él es el creador de este gran desarrollo, porque es una granja y un laboratorio de cultivo de ostión, de que es, el ostión es Sol Azul y bueno, todo el conglomerado es Santo Mar. ¿Cómo estás? Muy, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, Philippe. Cuéntame un poquito de ti, de tu vida. ¿Cómo es que tú empezaste siendo ostricultor? Ostricultor. Pues casi te podría decir que nací en un ostión prácticamente, porque eso fue toda mi niñez, puesto que soy cuarta generación de ostricultor. Entonces, no solamente con mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, pero toda la familia, los primos, los tíos, en fin, como vivo realmente es una familia de ostricultor, ya no hay prácticamente otra profesión. La cosa interesante, fíjate, sí, ahora se me ocurre algo, es que tú ves que estamos hablando de esta transición del agricultor, del pescador más bien, que es un cazador, Sí. al ostricultor o al acuacultor, que es un cultivador. Entonces pasamos de cacería, digamos, a cultivos. Y mi bisabuelo era pescador. Y entonces, como en una isla que se llama la isla de Groix, en Bretaña, y bajo pues ya empezaban a tener con problemas de escasez también, fíjate, estamos hablando al finales del siglo XIX, y más que todo las condiciones eran extremas, ¿no? No había motor, entonces toda la pesquería se hacía a vela, y había accidentes, ahogados, en fin, siempre había. Las mujeres, de hecho, siempre estaban de negro, porque siempre había un duelo, que un hijo, que un hermano, en fin, siempre había hombres que se habían perdido en el mar. Y entonces y las madres son las que se quedaban en la casa mientras los hombres iban a pescar, pero para días. Eran como expedición de pesca de 15 días, a veces más. Sí. Entonces, era un matriarca total, en el sentido que las mujeres se encargaban de la administración de los niños, de los presupuestos de la familia, etc. Y hubo una rebelión, y eso me lo contó mi abuela, literal, hubo una rebelión, y las mujeres dijeron, no, ya, la pesca se acabó, estamos cansados de estar siempre vestida de negra y en duelo, y además cargar con toda la carga familiar. Y lo que queremos, pues, es que ustedes estén con nosotros, que sean parte de la familia. Y entonces los hombres como que ya dijeron, nos tenemos que alinear porque aquí la cosa va mal. Y entonces agarraron sus barcos, cargaron la familia de esta isla y llegaron a tierra firme y empezaron a incursionar las rías, ya son rías, ¿no? Que son como esteros, y se instalaron en uno de estos esteros, de estas rías, y ya apenas estaba empezando en Francia el cultivo del ostión. Entonces, como que sí, pues tenían que generar algo, tener una actividad, y es así que fueron a ver gente que estaban empezando cultivos de ostión, y así se iniciaron las técnicas de cultivo, y ahí empezó, y desde ahí, pues, somos ostricultores. ¡Qué bien! Y tú ahorita vamos a hablar de tu lugar, pero tú dices que las técnicas, es la técnica francesa. ¿Cuál es esa técnica? No sé, yo no conozco de técnicas. Ok, hay mil maneras en realidad de cultivar. Bueno, estamos hablando de ostión o ostras, Sí. pero podríamos hablar de almejas, y podríamos hablar de callos, y podríamos hablar de mejillón. Como hay muchas maneras de hacerlo, y lo que usamos nosotros es una técnica efectivamente francesa que fue puesta, digamos, adaptada en Francia en los años 70 más o menos, y es algo que funciona perfectamente bien aquí en Baja California Sur. Lo que necesitas básicamente son mareas para poder trabajar a baja mar, y encontramos aquí situaciones, pues condiciones muy parecidas a lo que teníamos en Bretaña, ¿no? Además, tal vez, yo diría la gran ventaja, que había superficies inmensas sin actividad. En Francia, la presión sobre el litoral y
digamos, las superficies disponibles para cultivar ostión, la presión es muy fuerte. Mi papá se peleaba con el vecino por 1 metro cuadrado, ¿me entiendes? Y aquí, es lo que me impresionó, de hecho, al inicio, al llegar aquí, pues son las miles de hectáreas disponibles a donde no había ninguna actividad de este índole, acuacultura de moluscos, de bivalvos. Sí. Tú haces acuacultura. Exactamente. Sí. ¿Cómo la haces? Cuéntanos un poco y también tu historia de, bueno, yo sé que estuviste algún tiempo en Mazatlán y luego te viniste para acá y como que viniste de visita a La Paz, bueno, a Baja California Sur, y decidiste quedarte y dijiste, oye, pues si yo soy ostricultor, yo podría pues hacer este negocio aquí. Exactamente. Entonces, pues nuestra actividad consiste en sembrar semilla, que es un ostión muy chiquito, un ostión de 2-3 milímetros, sembrarlo, ponerlo en condiciones idóneas en estas zonas intermareal que estaba yo mencionando, y es un proceso más o menos de 18 meses, 1 año y medio más o menos, para desde esta semillita de 2-3 milímetros a un ostión de tamaño comercial, va a tomar 18 meses en promedio. Entonces, hasta hace 10 años, 15 años ahora, estábamos en realidad comprando esta semilla afuera de México. Había la producción y era muy limitada de semilla en México, entonces teníamos que traer semilla o de la costa oeste de los Estados Unidos, esencialmente de Washington, a donde había ya laboratorios que lo producían, y también hemos trabajado durante varios años con un laboratorio situado en Chile, en el sur de Chile, en Tongoy. Entonces, pues eso fue el inicio y rápidamente, al paso de los tiempos, más bien como nos dio por producir nuestra propia semilla, porque se puede imaginar que pues no había semilla siempre, era una inversión, había muchos problemas de logística para importar esta semilla. En fin, dijimos, no, pues vamos realmente a lanzarnos nosotros mismos en la producción, vamos a intentar de producir esta semilla. Y para eso lo que hicimos fue hacer un acuerdo, firmamos convenios con el CIBNOR, que es un centro CONACYT que está aquí en La Paz, y rentamos un espacio. Y también beneficiamos obviamente de sus conocimientos, de los técnicos, de los científicos de este mismo centro de investigación, que capacitaron gente, y ahora tenemos un equipo de muchachos y muchachas que pues son expertos en producción de semilla de ostión. Sí, y tú fuiste el primero, tú fuiste de los primeros aquí en esta zona en producir ostión, sí. O sea, por acuacultura, sin duda. Sí, estuvimos, efectivamente. Había algo de producción en lo que llamamos la Pacífico Norte, que son todas estas cooperativas que están del lado del Pacífico. Hago referencia a Punta Abreojos, La Bocana, Asunción, Bahía Tortuga. Había un poquito de producción, como muy limitada, pero sí había algo de producción, usando técnicas diferentes a las que usamos nosotros. Claro. Y hoy, después de ¿cuántos años que empezaste? Me decías que fue por ahí de los 90 y tantos que empezaste, ya que viviste un poco en el tema de comprar la semilla, hasta que cuando ya dijiste, ya tengo toda la capacidad y las formas para hacerlo, las técnicas para hacer mi propia semilla, ahí fue donde tú ya empezaste a producir. ¿Cuánto tiempo pasó esto? Pues mira, la primera siembra con una semilla que nos llegó de Washington fue en octubre del 96. Ok, entonces estamos hablando que de 28 años, ¿no? Más o menos, sí. Casi 30. Y estuvimos dependiendo así de importación de semilla hasta el 2006, yo creo, si me falla la memoria, más o menos. 2006, cuando ya empezamos a hacer nuestros pinillos en la producción de semilla en ese centro de investigación. Qué interesante. ¿Y hoy cómo ves? Yo veo que hay otras productoras también ya de esto. Me parece que es un negocio que ha crecido mucho. Sí, o está creciendo, tal vez no tanto, pero ya iba creciendo.
Sí, yo creo que podemos decir creciendo mucho, porque hasta hace poco, efectivamente, pues fuimos durante muchísimos años la granja más importante, etcétera, pero desde el 2018, 2019, el gobierno apoyó la creación de pequeñas unidades de cultivo. Casi todas son cooperativas, pero cooperativas que podríamos decir familiar, ¿no? Aquí en Baja California Sur. Y hoy en día hay 90 proyectos, 90 pequeñas unidades de producción que vienen obviamente a sumar su producción a la producción nuestra. Y entonces es todo pues es un nuevo capítulo, digamos, que se está abriendo aquí en Baja California Sur, y yo podría decir en el Mar de Cortés también, porque sé que en Sinaloa también hay varios proyectos importantes o en cantidad que están apareciendo, se están creando. Entonces, sí, definitivamente estamos viendo esta transición que mencionaba al inicio, ¿no? de la pesca a la acuacultura, hay una dinámica bastante fuerte. Sí. ¿Tus productos hasta dónde llegan? ¿Quién los compra? ¿Cómo los posicionas en restaurantes? Digo, ya venimos también un poquito en esta comitiva de conocer también tu lugar y tu laboratorio y todo por parte de Comepesca, de Pesca con Futuro. Pero ¿hasta dónde llegan tus productos, Philip? Mira, si quieres, te hablo un poquito de estos temas de comercialización, ¿no? Sí. Que fue un gran tema, porque rápidamente pudimos producir cantidad de ostión, pero cantidad y calidad más que todo de ostión, ¿no? Claro. Entonces, como muy orgullosos de nuestro producto, pues empezamos a promover el producto aquí en México, y pasamos por unas etapas bien complejas, porque teníamos un producto diferente, porque era un ostión gigas, ostión como que no existe, no es un ostión nativo, aunque ahora está distribuido prácticamente en el mundo entero. Su origen es Japón. Ajá. Entonces, llegamos al mercado, te decía, con un producto totalmente nuevo para el mercado, y siempre en México, por ejemplo, en La Viga, llegábamos y la comparación era el ostión del Golfo, el Crassostrea virginica, ¿no? Este ostión que viene de toda la zona de Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, y que es un producto, no es un producto de cultivo, es extracción. Y obviamente como de una calidad diferente y de un costo también mucho menor, porque era pura extracción, no había un proceso de cultivo de 18 meses con todo lo que implica en infraestructura, en mano de obra y lo demás. Entonces tuvimos realmente fue un labor bastante complejo, y nos sentimos muy solos, ¿no? Durante un buen tiempo, y obviamente eso vino a afectar durante varios años el crecimiento de la empresa, porque teníamos un excelente producto, pero no lo sabíamos vender, no lo podíamos vender. Y es cuando empezamos a hacer estas alianzas que estamos viviendo en este momento con Comepesca, con distribuidores. Por ejemplo, pienso en Pablo Ferrer. Pablo fue un gran promotor del ostión de cultivo del Pacífico, y hacer esta conexión con los chefs, y entonces poco a poco se abrió la puerta de un mercado que no existía en realidad para este tipo de ostión. Y ahora pues obviamente pues el mercado es mucho más grande y sigue creciendo, y de hecho necesitamos que siga creciendo, necesitamos que la demanda aumenta, puesto que hay más y más productores, ¿no? Entonces pero ya por lo menos se abrió esta brecha. Claro. ¿Cómo aporta la ostricultura al medio ambiente? Pues de muchas maneras, ¿no? Primero, pues por ser un organismo filtrador, es decir, que filtra el agua de mar, y dentro de esta agua de mar que él filtra encuentra sus alimentos, que básicamente es plancton, fitoplancton, organismos microscópicos, incluso bacterias. Y entonces, por ser filtrador, tiene este inmenso poder justamente de limpiar o de filtrar aguas que tienen, por ejemplo, una calidad dudosa por presencia de lo que queramos, ¿no?
o de sedimento, pues como lo filtra y lo fija. No significa que siempre este ostión, un ostión que está creciendo, por ejemplo, en un agua contaminada, puede sobrevivir y definitivamente la va a purificar. Pero no es por eso que lo puedes comer, obviamente, porque significa que él está fijando en sus tejidos que pesticidas, que metales pesados, que algunas bacterias, que no es el caso obviamente en las aguas de Baja California, que en ese sentido son aguas totalmente pristinas y virgen. Entonces obviamente justamente es lo que hace, es el plus de este ostión de Baja California o incluso del Mar de Cortés por la calidad del agua, son un agua excepcional de calidad, ¿no? Sí. Entonces es un depurador, como número uno. Segundo, tiene un impacto social súper interesante porque no solamente genera empleos, pero vemos que se están creando muchas microempresas y que son realmente microempresas o, digamos, pequeños proyectos a donde muchos de los participantes eran pescadores y se vuelven cultivadores, como lo comenté. Entonces, por ende, la presión sobre el medio ambiente, la pesca, etcétera, pues va a bajar, porque pues la gente ya deja de cazar, deja de pescar y empiezan a cultivar, ¿no? Entonces eso es otra gran ventaja. Hay también lugares, por ejemplo, pienso en Nueva York en este momento, están promoviendo sobre el río Hudson, están promoviendo la siembra de semilla de ostión, y ahí obviamente para depuración también, pues son ríos que están bien contaminados todavía, entonces depuración por un lado, pero también pueden crear así unos arrecifes artificiales, si quieres. Bueno, artificiales en el sentido de que las semillas se agrega una encima de la otra y te puede hacer como un arrecife, un banco, que es un rompeola. Ven que Nueva York ahí de manera cíclica tiene los pies en el agua, ¿no? Y a veces como hay tormentas muy grandes ahí que invaden Manhattan, entonces están construyendo esta barrera viva de ostión. Entonces es una cosa súper interesante, muy innovador, que merece de ser nombrada, ¿no? Claro. Ajá. Qué interesante. Y yo, ahorita que estábamos en tu laboratorio, en tu centro de producción, nos hablabas un poquito del proceso, ¿no? Que bueno, eso ya lo tenemos en imágenes y demás, pero me decías que estas semillas al mes de que ya se crearon gracias a estas microalgas, ¿no? Que se alimenta la semilla hasta que se da una semilla del ostión. Entonces ahí es donde ya lo llevan al mar ustedes, a esta zona que está lejos de aquí, y ahí es donde llega a través de estos movimientos del agua, que es cuando se cubre completamente, digamos, estas rejas que en donde están todas estas granjas literalmente de ostiones, y ahí es donde se empieza a llegar el agua y es donde la semilla se desarrolla. Así es. Ok. Ya lo explicaste muy bien, ya aprendes muy, muy rápidamente. Bueno, muy bien, pues a mí me encanta. ¿Dónde podemos comer tus ostiones? Bueno, esto yo sé que hay muchos distribuidores ahora. ¿Algo más que te gustaría aportar a esta plática que nos haya faltado? El clima, te pregunto el clima, que eso también lo tenía pendiente. ¿Cómo les afecta el clima? Ya vemos que ahora en estos tiempos también, pues ya los climas son muy extremos y pasan cosas muy radicales, ¿no? ¿Cómo les perjudica a ustedes y cómo calculan esta cosa del clima de pronto? Muy buena pregunta. Y es algo que tenemos en mente y en acción desde hace varios años. Nuevamente con el CIPNOR hemos empezado en el 2008 un programa de mejoramiento genético. Te comentaba al inicio que tú ves que traíamos semilla de Washington, sí, o semilla del sur de Chile, que son aguas frías, son aguas muy frías. Estamos trabajando aquí en una zona pues subtropical, digamos, con aguas obviamente mucho más calientes. Es común aquí en un estero de tener 30 grados. En Washington, por ejemplo, cuando llegan a 15 grados están felices. Entonces, la verdad, el ostión que teníamos importando semilla no era el mejor opción, mejor adaptado a las condiciones locales.
Entonces nació la idea de crear una selección genética que permita tener esta misma especie, se llama Crassostrea gigas, tener esta misma especie adaptada a las condiciones de Baja California. Entonces, como fue todo un programa de selección genética, no hemos inventado nada, es exactamente lo que se hizo en la agricultura, con el maíz, con el tomate, con la papa, a decir que lo que haces es que cruzas básicamente los organismos que mejor crecen, mejor sobreviven y se vuelven los reproductores de la generación siguiente en tu laboratorio, ¿no? Sí, ok. Entonces, eso. ¿Y ahora que hablas de especies, cuántas especies tienes de ostiones, Philip? Aquí estamos trabajando esencialmente con el Crassostrea gigas, conocido también como... ¿Crassostrea gigas? Sí, Crassostrea gigas. Es conocido también como ostión japonés, porque su origen es el Japón. Sí, sí. O lo conocen también como ostiones del Pacífico. En Estados Unidos lo llaman Pacific Oyster. Y eso es una isla principal. Vamos a decir, el 80% de la producción. También producimos otra especie que es el Kumamoto, que es una especie más chico, de mi punto de vista mucho mejor, de más sabor, pero no crece como el gigas de gigante, nunca alcanzas estos tamaños. Entonces es otra especie que estamos cultivando. Y desde hace unos 2-3 años estamos trabajando con una especie endémica, es decir, local, que es el Crassostrea cortesensis. El cortesensis hace referencia al mar de Cortés, es una especie que únicamente crece en el mar de Cortés y es una especie, de mi punto de vista, que tiene muchísimo potencial. Es un ostión delicioso y es un ostión, vamos a decir, endémico, ¿no? Entonces yo creo que tiene muchísimo valor. Está muy bien adaptada a las condiciones del mar de Cortés. Desapareció prácticamente por sobreexplotación, pero ya es tiempo de empezar a sembrar y a cultivar el cortesiensis. Ay, Philip, muchas gracias. Qué buena plática, qué buena experiencia. Me imagino que le has enseñado a mucha gente pues este oficio tan hermoso y bueno, por lo menos así suena, ¿verdad? Que es el ser ostricultor. Exacto. Sí, es muy lindo. Muchas gracias. Gracias.